Hola, nosotras somos Michelle y Alondra. y en este proyecto vamos a hablar sobre los ritos, rituales y sacrificios en México desde la perspectiva de la filosofía latinoamericana y del existencialismo. El propósito de este video es reflexionar sobre cómo estas prácticas que forman parte de nuestra historia y cultura nos ayudan a comprender lo que significa ser mexicanos. Y sobre todo queremos mostrar cómo la filosofía no es algo lejano o abstracto, sino una herramienta que nos permite entender nuestros valores, nuestra historia y hasta las problemáticas actuales. Para empezar, un rito es una práctica simbólica que refleja los valores de una comunidad. En México, los sacrificios aztecas o los rituales católicos nos muestran cómo el pueblo ha buscado siempre darle sentido a la vida, a la muerte y a la comunidad. Por otra parte, la filosofía latinoamericana surge en el siglo XX, cuando pensadores de nuestra región empezaron a cuestionar por qué la mayoría de las ideas filosóficas que estudiábamos venían de Europa. Este pensamiento buscaba darle voz a América Latina, rescatando nuestras raíces indígenas, la experiencia de la colonia, el mestizaje y la lucha por la independencia. Es una filosofía que responde a la pregunta ¿qué significa ser latinoamericano y tener una identidad propia? Y junto a eso tenemos el existencialismo, que aparece en Europa con filósofos como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger o Albert Camus. Ellos se centraban en temas universales: la libertad, la responsabilidad, la angustia de vivir, la muerte y la necesidad de darle un sentido personal a la existencia. Aunque parece que son corrientes muy distintas, en realidad se complementan. La filosofía latinoamericana busca la autenticidad de nuestra cultura y el existencialismo nos habla de la autenticidad de cada persona frente a su vida. Si unimos ambas, podríamos decir que ser mexicanos auténticos significa reconocer nuestras raíces históricas, pero también vivir nuestra libertad de darle sentido a estas tradiciones hoy en día. Para entender esto mejor, veamos los rituales y sacrificios en México. Estas prácticas existían mucho antes de la llegada de los españoles. Civilizaciones como los mexicas, los mayas o los zapotecas desarrollaron complejos sistemas religiosos entre el año 2000 después de Cristo y 1521, cuando ocurrió la conquista. Los mexicas, por ejemplo, creían que el universo era frágil y que necesitaba de la participación humana para seguir existiendo. Los sacrificios humanos eran una manera de mantener el equilibrio cósmico. No se trataba de crueldad gratuita, sino un acto profundamente religioso donde se entregaba lo más valioso, que era la vida misma. Un ejemplo es el culto a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra. Ellos pensaban que, si el sol no recibía alimento en forma de sangre humana, corría el riesgo de no volver a salir. Por eso los sacrificios estaban ligados a un sentido de continuidad en la vida. En otros casos, los rituales eran de carácter agrícola. Los mexicas realizaban ceremonias a Tlaloc, el dios de la lluvia, y en ocasiones ofrecían niños, porque creían que sus lágrimas atraían las lluvias necesarias para las cosechas. En la cultura maya también había prácticas rituales relacionadas con el agua. En Chichén Itzá, por ejemplo, se realizaban ofrendas al lanzar personas al cenote sagrado, como una forma de comunicación con los dioses del inframundo y de la fertilidad. Estos rituales estaban vinculados con el calendario religioso y agrícola. No eran eventos aislados, sino que formaban parte de la vida cotidiana. Las fiestas duraban días enteros con danzas, música, cantos y ofrendas. Los sacrificios eran de momento culminante, pero detrás había una preparación comunitaria. Con la llegada de los españoles en 1521, estas prácticas fueron prohibidas y condenadas como idolatría. Sin embargo, no desaparecieron del todo. Muchas tradiciones se transformaron y se mezclaron con el catolicismo. Un ejemplo es el Día de Muertos. Esta festividad tiene raíces en los rituales prehispánicos dedicados a los muertos, pero se combinó con la tradición católica de Todos los Santos. Hoy en día es uno de los símbolos más poderosos de la identidad mexicana. En el Día de Muertos encontramos una visión de la muerte muy diferente a la europea. Para nosotros, la muerte no es un tabú absoluto,
sino algo con lo que convivimos. Con altares, flores, comida y música, transformamos la tristeza en memoria y en celebración de la vida. Y aquí entra el existencialismo. Pensar la muerte no como el final, sino como un aspecto esencial de nuestra existencia misma. Los ritos mexicanos nos enseñan que darle sentido a la vida pasa también por aceptar la muerte y mantener el vínculo con quienes ya no están. Desde la filosofía latinoamericana, podemos comprender que estos rituales y sacrificios no son simples supersticiones del pasado, sino expresiones profundas de nuestra identidad cultural. Nos recuerdan que México siempre ha buscado un equilibrio entre el hombre, la comunidad, la naturaleza y lo trascendente. Y desde el existencialismo, podemos ver que cada ritual es también una manera de enfrentar la angustia de la vida y de la muerte. Son formas colectivas de darle un sentido a la existencia y de afirmar nuestra libertad en medio de la incertidumbre. En la actualidad, estas reflexiones siguen siendo vigentes. La globalización y el consumismo amenazan con borrar nuestras tradiciones, pero nosotros tenemos la libertad y la responsabilidad de decidir qué conservar, qué transformar y cómo vivirlo en nuestro presente. Ser mexicano hoy en día no significa recrear literalmente los rituales de los pueblos antiguos, sino de ser auténticos al reinterpretar nuestras tradiciones, al darles un nuevo sentido que corresponda a nuestras circunstancias actuales. En conclusión, los ritos, rituales y sacrificios en México no solo son prácticas religiosas del pasado, sino una manera de expresar nuestra forma de entender la vida, la muerte y la comunidad. Y vistos desde la filosofía latinoamericana y del existencialismo, nos enseñan que ser mexicanos implica construir sentido a través de nuestras raíces, con libertad, autenticidad y memoria colectiva. Porque, al final, la filosofía está viva en nuestras tradiciones, en nuestras decisiones y en la forma en la que seguimos preguntándonos qué significa ser mexicano. Estos ejemplos son parte fundamental de nuestra identidad mexicana. A través de ellos, seguimos construyendo nuestro sentido de pertenencia y de vida. Nos unen, nos diferencian de otros pueblos y nos permiten reflexionar sobre lo que significa ser mexicano. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey yo. Hey ya, hey ya, hey.